Óscar, ¿cuáles fueron los motivos que te llevaron a solicitar créditos y cómo fue ese primer contacto con los bancos? ¿Te pusieron pegas, te pusieron facilidades? Me quedé parado porque me fracturé la mano. Ya estuve 8 meses de baja y ahí me mandaron al paro. Ahí fue donde el bajón económico. Y era yo solo en casa, ni mi mujer no trabajaba. ¿Y qué productos tenías? La cuota del coche, 2 tarjetas de crédito y un crédito personal. Esto me pasó a mí en el año de la crisis, 2012. Ya venía yo con el crédito de atrás, del año 2008. Venía pagando bien. A ver, el coche era un crédito de 8 años y llevaba pagando los 5. O sea, llevabas pagado más de lo que realmente... Sí, por eso yo el coche pagué como 16.000 euros. En el momento en el que tú firmas, por ejemplo, las condiciones de esas tarjetas de crédito, las condiciones de los préstamos personales, ¿tú sabías lo que estabas firmando? Tú te fías de la persona que te atiende, ¿no? Tú lo ves fácil, o sea, siempre son como créditos para escapar, que tú crees que vas a pagarlo rápido, nunca crees que la situación se te va a complicar, ¿ya? Pero ¿qué pasa? Pagas, sigues pagando, pagas, pero nunca ves que la cantidad que tú pediste baje, sino que aumenta. Cuando te quedas en paro, ¿cómo era el nivel de deudas? ¿Cuánto tenías que pagar mensualmente por esos 4 productos? ¿Y qué te suponía sobre todo también para tu montante mensual, tu sueldo mensual? Fuera alquiler, agua, luz, comida, era un promedio de 600 euros las deudas. Pero lo que ganaba suplía para seguir con esa deuda. En el momento que me quedo en el paro estar ganando 1.700, 1.800 euros, me quedo ganando prácticamente 1.000. Pero pagabas más de deudas del dinero que te quedaba disponible para los gastos mensuales de tu familia. Claro, por eso mismo, porque tenía una tarjeta de crédito que te suplía. Nos da esa comodidad para el fin de semana. ¿Llegaste a saber en algún momento qué porcentaje pagabas de las tarjetas de crédito o es en ese momento en el que la cosa se pone fastidiada en el cuando momento, lo miras? claro, como ganaba, entre comillas, bien, no importaba, vale, pago 100 euros, pues te daba para pagar los 100 euros. Cuando ya solamente lo que ganas y es para los gastos de casa y si acaso, es cuando tú ya empiezas a mirar cuentas, a mirar papeles, qué es lo que estás pagando. ¿Y te llevaste las manos a la cabeza? Me llevé las manos a la cabeza. Ya me quedé aterrado porque era una deuda de una tarjeta, por decir algo, de 1.000 euros. A 1 año y medio de haberla pedido ya debía más del doble, debía casi 3.000 euros. Hablo con ellos, les digo que me rebajen la cuota o otra. Siempre la fórmula que te dan es refinanciar. Y al refinanciar es empezar la deuda de nuevo. Los años que has pagado se pierden y te alargan otra vez el monto. ¿Consideras que hubo mala fe en tu caso? Pienso que de pronto mala fe, pero sí se hace adrede. O sea, los bancos saben lo que hacen. Vas a llegar a un momento que te va a ahogar y vas a tener que refinanciar sí o sí. Porque te amenazan, ya está reportado a las centrales. Nadie te da un crédito, nadie... ¿Aprendiste algo de todo esto? Sí. Tienes que vivir con lo que te ganas. Te acostumbras no a un ritmo de vida de rico, ¿no? O sea, a un ritmo de vida normal. De lo trabajo de familia, y lo disfruto, lo trabajo ¿no? y lo disfrutas. Pero llegar el momento de lo que te ganas, ni para los gastos de la casa o a veces ni para comprar la comida te llega, es muy duro. A mí me tocó ir a asuntos sociales. Andrés, ¿el caso de Óscar es común o es una excepción? Es muy común, es muy común. Nosotros vemos ese caso a diario. ¿Qué haría falta para que todos pudiéramos saber cómo manejarnos con el dinero, con los préstamos, con las deudas? Hoy en día existe, desde hace poco tiempo en España, la figura de un educador financiero, ¿no? De todas maneras sí que es una asignatura pendiente que debería darse desde niños, ¿no? Para que aprendan a utilizar sus pequeñas finanzas, ¿no? Entonces a partir de ahí, pues lo más seguro es que no tendrían esos problemas en el futuro, ¿no? Entonces, bueno. O sea, es importante dar este tipo de educación desde pequeños. Exacto. Nosotros, por ejemplo, uno de los talleres que hacemos es para niños de entre 8 y 12 años. Estoy ya cansado de estar endeudado, de verte sufriendo por cada centavo. Dejémoslo todo y vámonos para Miami. Voy a lo que voy, a volverme famoso, a la vida de artista, vivir de canciones, vender ilusiones que vendan 10.000 corazones. Bueno chicos, bienvenidos. ¿Quién ahorra aquí? Si desde pequeños aprendemos un buen manejo del dinero, pues van a aumentar nuestras probabilidades de enriquecimiento y reducir en gran medida las preocupaciones económicas, financieras del futuro. Es como si estuviera hablando en chino, ¿verdad? ¿De dónde viene el dinero?
De la fábrica, muy bien. El dinero es un recurso que las familias necesitan, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay que comprar comida, ¿verdad? Hay que comprar ropa, hay que pagar la electricidad. El dinero se gana con esfuerzo. Cuando se gasta todo ya no podemos comprar nada más. Siempre hay que ahorrar y hay que ser generosos. El dinero también nos sirve para poder ayudar a otras personas. Cojan un lápiz cada uno. ¿Cuáles son las 5 cosas que nos cuestan dinero? Muy bien. Muy bien, Carlos. Para comprarte una ¿Cuesta dinero? casa grande, en donde quepa tu corazón. Solo quiero que la gente cante. A partir de hoy es bueno que los padres sepan que los niños es importante que tengan una paga y que disponen de esa cierta cantidad para poder gastar. Ustedes con la paga van a tener que hacer ciertas cosas, pensar con la cabeza en qué queremos gastar nuestro dinero. Las necesidades son las cosas esenciales, lo que necesitamos para poder vivir. Y los deseos se refieren a esas cosas que a uno le gustaría tener. ¿Quién tiene una Play aquí? Pero ¿la Play te da de comer? Antes de la Play hay que comprar otras cosas, ¿no? Que sí son necesarias. La Play no es necesaria, ¿verdad? Para poder vivir. ¿Cuántas monedas de estas o billetes tienes ahorradas ahora mismo en tu... Pero yo tengo un billete de 50. ¡Qué suerte tienes, hombre! Venga, Carlos, ¿tú qué quieres a largo plazo? Una patineta eléctrica. Ya quiero salir de la bicicleta, salir a rumiar sin pensar en la cuenta, comprarte un bikini de hotel de la renta, tranquila que viene mi primer millón. Solo quiero pegar en la radio. Volvemos al caso de Óscar, prestación por desempleo, créditos, tarjetas, ¿es una ecuación inasumible? Sí, es inasumible. Al final acabas en la bancarrota. ¿Por qué se endeuda una persona? Por falta de planificación y porque también el sistema intenta endeudarte por todos los medios, ¿no? Recibimos constantemente ofertas de cualquier entidad financiera, ya sea bancaria, sea incluso grandes superficies, ¿no? Incitándote a endeudarte, ¿no? Pues porque tú te lo mereces para tus sueños, para eso que siempre has querido, para comprarte ese coche nuevo, además para ya, para ahora, ¿no? Pues te van a prestar 5.000 euros y lo vas a pagar cómodamente pues a 186 euros en 3 años, mensuales en 3 años, ¿no? Si tú multiplicas al final, el tipo de interés es brutal y vas a pagar más de 1.000 euros de intereses. Realmente, ¿qué están haciendo? Incitándote al consumo, ¿no? Al consumismo. ¿Qué te parece si nos explicas con un ejemplo gráfico cómo deberíamos gestionar nuestra economía? Sí, estupendo. Bueno, por ejemplo, una familia de 4 miembros, un salario por un lado de 1.200 y otro de 950. ¿Cómo deberían gestionarse? ¿Cuánto de máximo deberían gastar en cada uno de, valga la redundancia, esos gastos para que no se terminen endeudando ni lleguen a situaciones límites? Bueno, lo primero de todo es que tenemos que cambiar la filosofía, tenemos que cambiar el hábito, ¿no? Nosotros normalmente vienen unos ingresos que entran en el hogar y a partir de ahí lo destinamos a un gasto, ¿no? Esto hay que cambiarlo, esto hay que quitarlo, ¿no? Y de esos ingresos vamos a destinarlos, lo primero de todo, con una planificación correcta, pues por ejemplo, generar un fondo de emergencia. Una vez que tienes el fondo de emergencia, puedes irte a un objetivo que te marques en el medio plazo y objetivo a largo plazo. Cuando tienes unas responsabilidades altas, antes de dedicar todo esto tienes que protegerlas, ¿no? Una protección de ingresos, porque se pueden dar situaciones en las que mi familia deje de recibir el ingreso que estaba recibiendo por mi trabajo. Las pensiones pueden ser de invalidez total y permanente o por fallecimiento, ¿no? O pensión de viudedad. Lo segundo, generar un fondo de emergencia
que cubra entre 3 y 6 veces los gastos. Entonces, a partir de ahí, podemos empezar a gastar fuera de lo normal, fuera de lo prescindible. Y en este ejemplo del que hablamos, ¿en dónde está el límite de endeudamiento de la familia? Bueno, evitar el endeudamiento ante todo. Solo que, bueno, es que hay que diferenciar también entre deuda buena y deuda mala, pero siempre evitar el endeudamiento planificando de esta manera, ¿no? Pues un objetivo a medio plazo, por ejemplo, como lo que le pasó a Óscar, se compró un coche, ¿no? Imagínate que tú tienes un coche que ya tiene 8, 9, 10 años y que vas a necesitar comprarte otro nuevo dentro de 4, 5, 6 años y además no tiene por qué ser nuevo. Voy a ahorrar, voy a dedicarme a ahorrar para comprarme ese coche dentro de... En el medio plazo suele estar todo objetivo que sea entre 5 y 10 años y en el largo plazo estamos hablando de más de 10 años, ¿no? Y si necesitas endeudarte, pues como máximo, yo digo un 35% de tus ingresos, ¿vale? ¿De dónde tiramos para esos gastos imprevistos que puedes tener en un mes en concreto? Del fondo de emergencia. Imagínate que se te rompe la lavadora, ¿no? Que además los gastos imprevistos nunca vienen solos, ¿no? Se te rompe la lavadora y ese mismo mes se te rompe el coche. Lo sacas del fondo de emergencia, pero lo vuelves a reconstituir. ¿Continuamos el resto de la entrevista, Sí. ¿te parece? Lo hemos escuchado, muchas familias se echan las manos a la cabeza cuando ven lo que pagan de intereses. ¿Crees que es porque no leen la letra pequeña cuando firman o porque desconocemos el mercado al final? Sí, en realidad hacen un cálculo muy sencillo, ¿no? Me voy a comprar esto, me va a costar 100 euros al mes y lo puedo asumir, pero no calculan, oye, 100 euros al mes durante 7 años, ¿cuál va a ser el coste total de esa adquisición, ¿no? Es importante hacer números y realmente hacerte la pregunta, ¿no? Si es necesario o es un capricho, ¿no? O sea, es necesidad o capricho. Y no ser impulsivo, ¿no? Parar y decir, bueno, voy a ir a mi casa, voy a ir tranquilo, me voy a pensar un par de semanas o 3 semanas a ver si realmente lo necesito, ¿no? ¿Crees que la ciudadanía sabe distinguir, por ejemplo, entre el TIN y el TAE cuando van a pedir un préstamo? Por lo general no. El TIN no tiene nada que ver con el TAE, al final donde te tienes que fijar es en el TAE, ¿no? Que es la tasa anual efectiva, ¿no? Que lo que vas a pagar realmente, el total que vas a pagar por ese préstamo, ¿no? Entonces no lo saben. Al final el TIN es el tipo de interés nominal, es lo que te cobran sin añadirle ningún tipo de coste, ¿no? Pues puede tener un coste de apertura, una comisión de apertura o diferentes tipos de comisiones. Entonces el TIN es la base, pero a partir de ahí hay que ir añadiéndole otro tipo de costes que va a tener ese endeudamiento que se van a convertir en el TAE, el total que va a pagar sobre el endeudamiento que ha adquirido, ¿no? ¿Hay un listado de productos de financiación que es mejor ni pensar en ellos? Sí, evitar sí o sí las tarjetas de crédito, evitar los préstamos al consumo, intentar evitar préstamos personales que sean innecesarios, ¿no? Adquisiciones de productos o servicios innecesarios. ¿Y hay algún producto bancario beneficioso o inofensivo? Hay deuda buena realmente que suele ser pues esa deuda que te va a hacer ganar valor en lo que estás adquiriendo, ¿no? Puede ser una propiedad, incluso puede ser, oye, pues voy a hacer un máster, me voy a endeudar, voy a pagar 18.000 euros con un préstamo personal, pero sé que ese máster me va a dar opción a pues, crecer dentro de mi profesión. El ayuno financiero, ¿qué significa? El ayuno financiero puede ser el ahorrar lo máximo posible para mantenerte en forma, ¿no? Puede ser interesante, ¿no? Con unos límites siempre. Lo que se trata al final es tener un bienestar económico hoy y mañana. Entonces, el ayuno financiero, si no vas a tener bienestar económico hoy, pues puede ser frustrante, ¿no? También, ¿no? Para tenerlo mañana y me muero de hambre hoy, pues, bueno, no se trata de gastármelo todo hoy ni de dejar de gastármelo hoy, sino hacer un equilibrio entre hoy y el futuro, ¿no? ¿Y qué cosas son imprescindibles en una sociedad en la que impera el consumo? Estadísticamente en una familia, del consumo total que hay, el 70% sí es necesario y el otro 30% lo puedes prescindir. Ahí es donde puedes maximizar tu ahorro. Empezar a crear ese hábito del control mediante una hoja de Excel. Como tú dices, hay herramientas tecnológicas que te ayudan a apuntar todo lo que vas gastando diariamente para que sepas por dónde se te va tu dinero, ¿no? Y si estamos ahogados económicamente, ¿la refinanciación puede ser la solución?
Hay otros métodos también para salir del endeudamiento y puede ser una solución, pero no para todo el mundo. Nos ha pasado casos de ayudar a personas a salir de deudas, pero al cabo de 1 año, 2 años, 3 años, pues ya vuelven a estar otra vez endeudados. Lo primero que hay que atacar es los conocimientos, la cultura financiera, ¿no? Para que no vuelvas a caer. Y todo esto que nos has contado se puede extrapolar a la macroeconomía para evitar, por ejemplo, que Canarias se endeude o que no se endeude demasiado. Sí, yo creo que al final la base es la misma, es los conocimientos y la planificación, ¿no? Hablamos ahora de ahorro, porque curiosamente durante la pandemia la tasa de ahorro en los hogares ha subido casi un 5%. Estamos hablando que en España es alrededor de 8.500 millones de euros, que es el presupuesto curiosamente que tiene Canarias. ¿Se trata de algo efímero? En realidad ha sido un ahorro a la fuerza, aprendemos a base de golpes, ¿no? La crisis del 2008 hizo que muchas familias reflexionaran y empezaran a tomar un poquito de conciencia sobre su economía, y esta crisis sanitaria, sin querer, pues has tenido que ahorrar, ¿no? Porque has reducido tu gasto en ese ocio que hacías de, pues imagínate, salir 4 veces al mes a cenar o más, ¿no? Y ahí te ahorraste dinero, pues no saliste tanto. ¿Y crees que ahora que estamos volviendo poquito a poco a la normalidad va a pasar lo contrario? Es decir, que vamos a volver a gastar más de lo que nuestra economía familiar nos permite. Pues vamos a volver a caer, porque incluso pues es lo que pretende la economía, ¿no? Al final nos sostenemos por una economía circulante, una economía activa, ¿no? Y por eso hoy en día pues los bancos tienen muchísimo dinero inyectado y por eso se cobra dinero por tener dinero ahorrado en el banco, ¿no? ¿Quién lo iba a decir, no? ¿Y para qué? Para generar préstamos personales de consumo a bajo tipo de interés para que la familia no se piense el consumir. Pero hay que tener cuidado porque enseguida suben los tipos de interés y si estás en esa dinámica, pues te vas a volver a endeudar. Volviendo al caso de Óscar, en una situación así, ¿te puedes esperar ayuda de los bancos? No, es muy difícil, es muy difícil. La deuda que tienes con las entidades financieras las venden a otras sociedades, se van revendiendo deudas y al final, pues bueno, si ven que no vas a pagar, te empiezan a hacer quitas, bueno, si debías 100, si me pagas 50, zanjamos todo esto, etcétera, ¿no? Pero no, al contrario, van a machacar a la persona, van a intentar cobrar lo que te han prestado. ¿En qué momento conoces la ley de segunda oportunidad? Creo que salió en el año 2015, la ley, y yo me doy cuenta en el año 2017 exactamente. Mi situación sí daba para hacer las reclamaciones porque estaba pagando intereses abusivos. El juzgado de Güímar es donde actúa y me llama, mira, ninguno de los acreedores se presentó, ninguno puso un recurso, entonces tu caso es ganable, tu caso es favorable para ti. ¿Cómo habría sido tu situación en 2021 de no haber ganado estos cuatro recursos? Seguiría asfixiado, porque no descansan, o sea, las deudas no se condenan después de X años. Si pudieras dar marcha atrás, ¿cambiarías algo? Leería exactamente las 4, 5, 6, 10 hojas que te dan de cada contrato, de cada tarjeta, de cada crédito, porque como se dice, en la letra pequeña está el engaño, los verdaderos intereses es lo que te van a cobrar. Ana Isabel, eres la abogada que consiguió que Óscar dejase de tener esa deuda. ¿Cuánto costó en tiempo y en dinero? Pues aproximadamente fueron unos 2 años de procedimiento. Y en cuanto al coste, pues bueno, como digo, ¿no? Al pasar por esta fase extrajudicial obligatoria por ley, tenemos que acudir a unos profesionales como es el notario, el mediador, los abogados, que claro, alrededor de media, por ejemplo, este procedimiento pues suele ser unos 3.000, 4.000 euros. Entiendo que no toda la ciudadanía puede acogerse a esta ley de segunda oportunidad. ¿Qué requisitos hay que cumplir? Los requisitos son que la deuda no puede ser superior a 5 millones de euros, que no ha podido cometer ningún delito socioeconómico en los últimos 10 años, en el caso de tener bienes los tiene que poner a disposición del proceso y principalmente el elemento esencial que tienen en cuenta todos los jueces es la buena fe.
Es decir, que una persona no oculte bienes, que no oculte ingresos, que sea transparente, que sea colaborador. Esta persona no ha elegido encontrarse en esta situación y no ha tenido más remedio, ¿no? Ha tenido que elegir entre pagar los préstamos o comer. ¿Qué tipo de deuda se puede llegar a condonar a través de esta ley? Pues el 100% de la deuda privada, es decir, deudas con bancos, con financieras, con proveedores, con otros particulares. ¿Cuál es el proceso judicial que se inicia cuando quieren aplicar esa ley de segunda oportunidad? Una vez sabemos los requisitos que cumplen, pues bueno, solicitar documentación que acredite realmente pues una persona si tiene bienes, todas las deudas que haya contraído, al final es ¿no? Reunir toda esa documentación, los antecedentes penales, que también para poder acreditar ¿no? que no ha cometido ningún delito socioeconómico, pues bueno, una serie de documentación y con esto lo que hacemos es acudir a un notario. Va a dar fe realmente de que esta persona reúne los requisitos que exige la ley. El notario nombrará a un mediador concursal, que es un profesional imparcial, y este mediador lo que va a hacer es bueno, convocar una reunión entre el deudor y los acreedores para intentar pues llegar a un acuerdo. Hacemos un plan de pagos, ¿vale? Acorde a las circunstancias económicas de esta persona. Entonces te pongo como, por ejemplo, una persona que cobra, por ejemplo, 1.000 euros. De esos 1.000 euros decimos, esta persona de vivienda, de suministros, alimentación, gastos de sus hijos, transporte, sus gastos más necesarios de supervivencia, suponen, por ejemplo, 950 euros, ¿vale? ¿Qué pasa? Que esta persona, el sobrante que tiene son 50 euros. Entonces, el ofrecimiento que hace esta persona a sus acreedores son 50 euros al mes durante máximo 10 años, que es lo que permite la ley. ¿Qué sucede en la mayoría de los casos? Que no se llega a un acuerdo. Acudimos al juzgado, documentamos todo al juzgado y al juez le explicamos y demostramos la situación que tiene esta persona y reuniendo todos los requisitos, finalmente el juez concedería la cancelación de la deuda. ¿Qué sucede con los bienes? En un principio, todos los bienes que tenga una persona se tienen que liquidar. Sí que es cierto que hay dos excepciones. Es decir, si una persona tiene una vivienda habitual, que tiene un préstamo hipotecario, que lo tiene al corriente de pago y realmente más o menos debe al banco de hipoteca lo que puede valer esa vivienda, en ese caso se podría salvar la vivienda y se podría solicitar la exclusión. Lo mismo sucede con los vehículos cuando una persona necesita un vehículo para su actividad profesional. ¿Qué perfil tiene la ciudadanía que se quiere acoger a esta ley de segunda oportunidad? Personas que han disminuido sus ingresos, que han estado en un ERTE, que les han despedido del trabajo y que no les da el dinero para hacer frente. Por otro lado, personas que han avalado a otros familiares, típico caso de padres que han avalado a hijos para comprarse una vivienda habitual o de algún familiar que ha avalado a otro familiar para montar un negocio. Y luego muchos casos, muchísimos casos, y como digo a raíz de la pandemia, pues más todavía, autónomos, personas que les han derivado la deuda de negocios que no les han ido bien. La ley entra en vigor en el año 2015. ¿Se pueden acoger personas que hayan contraído deudas antes de esa fecha? Sí, se pueden incluir. De hecho, tenemos personas que contrajeron deudas en crisis anteriores. Porque las deudas no prescriben. Sí que prescriben, hay una serie de plazos para según qué tipo de deuda, pero la cuestión es que el acreedor sabe perfectamente este plazo de prescripción. Entonces, ¿qué sucede? Que si el acreedor en algún momento ha hecho algún tipo de notificación al deudor, que el acreedor lo pueda demostrar, aunque el deudor no lo haya recibido, porque nosotros nos encontramos muchos casos que ellos nos dicen, mira, yo sigo en mi misma vivienda y no he recibido nada. Aunque ellos no hayan recibido nada, si el acreedor demuestra que él ha intentado realizar algún tipo de notificación, esa prescripción se para y vuelve a comenzar otra vez el tiempo. ¿Crees que la ciudadanía es consciente, 6 años después de la entrada en vigor de esta ley, que existe la ley de la segunda oportunidad? No es consciente, no es consciente. De hecho, nuestro objetivo, nuestra finalidad es que la gente sepa que hay una ley que les permite volver a empezar de cero. De hecho, todavía, 6 años después, no se lo terminan de creer. O sea, no se creen que exista una ley que, ¿cómo te van a cancelar la deuda? ¿Así como así? Sí que es verdad que en el último año, y la verdad que en Canarias se ha notado muchísimo, que los juzgados cada vez están tramitando más rápido y están tramitando mejor este tipo de procedimientos. ¿A cuántas personas han atendido? ¿Cuántas personas han podido condonar su deuda? ¿Tienen cuantificado
no sé, miles o millones de euros que se han dejado de pagar para que esas personas puedan volver a recuperar su vida? Tenemos unos 15.000 clientes por toda España, de los cuales alrededor de 1.000 son canarios. Hemos conseguido más de 47 millones de euros cancelados a casi 500 personas. Está encima de la mesa el debate para la reforma de la ley de la segunda oportunidad para que tenga un mayor alcance. ¿A qué se debe esta cuestión? Como la Unión Europea les había requerido aprobar esta ley, se aprobó, pero con algunas pues bueno, deficiencias o no contemplando todo lo que se debería de haber contemplado en su momento. Hay países de la Unión Europea que la deuda pública también se cancela, porque como decimos, ¿no? O sea, el objetivo de esta ley es que una persona pueda empezar de cero. Hay muchísima gente, y como digo, muchos autónomos que no les sirve de nada que le cancelen la deuda privada y no les cancelen la deuda pública. Entonces, finalmente, el Tribunal Supremo dictó una sentencia el 2 de julio de 2019 que permitió que se pudiera cancelar gran parte de la deuda pública y para el 50% de lo que es el importe principal poder hacer un plan de pagos a 5 años para que una persona tuviera la cancelación total de la deuda privada y gran parte de la deuda pública con un plan de pagos pues más asequible a su capacidad económica. Esa sentencia del Tribunal Supremo del año 2019 condona la deuda de ciudadanía canaria con respecto a 3 instituciones, el Consorcio de Tributos de Tenerife, la Hacienda y también la Seguridad Social. ¿Qué nos puedes contar de esos casos? Claro, como la ley establecía que no se cancelaba la deuda pública, no todos los juzgados tenían el mismo criterio. Gracias a esa sentencia del Tribunal Supremo, le han llegado a cancelar personas que le han cancelado más de 4.000 euros de Hacienda porque esta persona, pues la declaración de la renta había tenido un error y no la había declarado bien y ahora Hacienda le reclamaba más de casi 5.000 euros. Otra persona con el Consorcio de Tributos de Tenerife tenía una serie de multas que como fue de hace mucho tiempo, se habían generado una serie de intereses que al final el importe se había disparado. Hemos conseguido también que al ser una multa se le pueda cancelar el 100% de esa deuda. En este caso en concreto, ¿puede afectar también a los ingresos de esas instituciones si todo el mundo condona la deuda que tiene con esas instituciones públicas? Bueno, podría afectar, pero realmente aquí la cuestión es que los intereses de demora que se aplican a esas deudas con organismos públicos, todos sabemos que esos intereses son muy elevados. Es decir, el tema de los intereses abusivos se ha aplicado para entidades privadas, para bancos, pero para los organismos públicos no. ¿Qué te parece lo que has escuchado? Aquí hay una situación en la que tenemos que responsabilizarnos todos, porque fue una situación que la creamos entre todos y todas. La situación burbuja la primera década del 2000, del año 99, 2000 al 2008, que fue la crisis, esa situación se creó entre todos, los bancos y el Estado, y los gobiernos lo permitieron. ¿Qué pasó en aquel momento? Pues que alguien que cobraba 1.000 euros se podía ir a pedir una hipoteca de un montón de millones, no se miraba realmente lo que podía devolver y lo que no se miraban los intereses, fueron unos intereses súper abusivos y claro, luego llega la realidad y la realidad es que muchas personas no pudieron asumir esto. Realmente es duro, pero a mí me recordaba a este señor, Óscar, cuando hablaba al principio, muchísimas personas y muchas familias trabajadoras que viven de servicios sociales. Es duro lo que estamos diciendo, no es normal. O sea, lo normal que siempre pensamos en bonos y ayudas de servicios sociales es de personas que no tienen ingresos. Son trabajadores pobres. Exacto, lo que no es normal es lo que ha ocurrido aquí en Canarias y en España en los últimos años. Trabajadores empobrecidos, o sea, que no llegan, no les llega lo que cobran para pagar las deudas que tienen. Y ahí sí me parece que hay que intervenir, por supuesto que sí, y responsabilizarse de ese dinero. Y cuando la ciudadanía que puede acogerse a esta ley de segunda oportunidad se desaparece, se elimina esa deuda que tiene, por ejemplo, con los bancos y también con las instituciones públicas, ¿qué pasa con esa cantidad que tenían que pagar? Por ejemplo, hablaba la abogada Ana, al Consorcio de Tributos de Tenerife.
¿Lo pagamos entre toda la ciudadanía, por ejemplo, o desaparece esa deuda que tiene con las instituciones? Yo creo que tenemos que ser conscientes que el dinero público es único. Está ahí y se divide, y está ahí y se divide de una manera o de otra, pero se divide, ¿vale? No desaparece. Cuando se decide un año, por un motivo argumentado como este, crear un fondo destinado específicamente a ayudar a rescatar a personas que lo necesiten, ese fondo es en detrimento de otros fondos y al final pues se reduce de fondos que vendrían a cubrir otras necesidades, pero que se ha priorizado. Lo que hacemos es priorizar. Al final lo pagamos entre todos, pero es que porque el dinero precisamente es de todos para repartirlos entre todos. Debería haber quitas con las administraciones públicas que han tenido que endeudarse a consecuencia de la pandemia. ¿Podrían acogerse a una ley de segunda oportunidad o podrían tener la oportunidad de acogerse a esta ley? Yo creo que más bien es lo que dijimos antes, lo que debería de haber una revisión y aquello que fue abusivo devolverlo, compensar y devolverlo. Sean administraciones públicas, por supuesto, más que demostrado su necesidad, o sean personas. Chasing down the days of fear, chasing down a dream before it disappeared. I was aching to be somewhere near your voice, was all I heard. I was shaking from a storm in me, haunted by the specters that we Hace algunos programas hablábamos con usted en líneas generales sobre los presupuestos generales de la comunidad autónoma. Hoy venimos a preguntarle por una partida en concreto. Son las transferencias que se realizan a las administraciones locales. Es la cuarta partida en importancia. 721 millones de euros del presupuesto de este año, es el 7,59%. ¿A qué instituciones van destinados esos millones de euros y cuánto se reparte a cada una de ellas? Este número que ustedes dan de las corporaciones locales es porque primero sitúan la deuda pública como parte del capítulo 9 de gasto en deuda pública como la tercera, ¿no? Pero vamos, en gastos no financieros, este sería de hecho la tercera, ni siquiera sería la cuarta, ¿no? En gastos no financieros llamamos nosotros los capítulos 1 al 7, ¿no? Pero vamos, esto lo dedicamos fundamentalmente a tres grandes cosas. Uno, a los cabildos a financiar las competencias transferidas y delegadas. Otros al FEDECAN, que va para cabildos y para ayuntamientos. Y otra gran partida es el Fondo Canario de Financiación Municipal. En las competencias transferidas y delegadas, me parece que andamos ahí entre alrededor de 290 millones. El FEDECAN, este año 2021, pusimos 80 millones, se presupuestaron 80 millones, y en el Fondo Canario de Financiación Municipal me parece que debemos rondar los 284 millones, y luego hay pues, 6 millones más para las capitales, 6,2 millones para cada una de las capitales, y luego las capitales insulares tienen 600.000 euros, ¿no? Esto sería un poco el global de esos 721 millones, que efectivamente es así, ¿no? ¿Y cómo lo hacen? ¿A medida que van recaudando, van repartiendo? Hay una estimación de ingresos que se hace en función fundamentalmente del crecimiento previsto del PIB canario, y se pone una partida que es lo que luego denominamos entregas a cuenta, ¿no? Y mensualmente se liquida esa partida por 12 mensualidades. Y luego en febrero o marzo del año siguiente se hace una liquidación entre la previsión y lo que realmente se ha trasladado, porque se traslada lo que se recauda. Es decir, si recaudamos 100, 58 para cabildos y ayuntamientos y 42 para ayuntamientos. ¿Pero y si ya se le ha entregado? En marzo hay una liquidación negativa y no tienen que devolver. De hecho, sucedió así en 2019, o sea que... ¿Qué criterios se tienen en cuenta a la hora de establecer cuánto dinero va para cada municipio, cuánto dinero va para los cabildos? Entre ellos, ¿te refieres al reparto insular? Sí. Entre las islas, pues mira, el criterio mayoritario es el de la población, me parece que es un 87,5%. Luego el de superficie, que creo que es un 2%. Y luego es el 10,5% para cada isla, ¿no? Y la distribución dentro de cada isla para los ayuntamientos es bastante similar, ¿no? Fundamentalmente el criterio poblacional es el determinante. ¿Y no se tienen en cuenta las competencias que tiene cada una de esas instituciones? No, esto es otra partida, como he comentado anteriormente, que son las competencias que nosotros transferimos con recursos económicos para financiarlos. Obviamente los cabildos siempre piensan que la financiación es inferior a la que les corresponde o que requerirían mayor financiación, eso suele ser habitual. A nosotros nos pasa también, ¿eh? A la comunidad autónoma siempre pedimos más al Estado que nos financie mejor
las competencias que tenemos, ¿no? El bloque de Canarias de financiación sufrió un descenso en su recaudación con respecto a esta pandemia, por supuesto, pero ¿eso afecta también a las transferencias que se realizan? No, están tasadas y tienen una cantidad fija acordada en los decretos de transferencia. Nosotros lo que se modifica algo en relación a la financiación que damos a las corporaciones locales es el Fondo Canario de Financiación Municipal, que viene vinculado pues, a los ingresos no financieros no finalistas. ¿Siempre es la cuarta partida presupuestaria, viceconsejero? Yo creo que sí, por el importe que es de las cantidades que estamos hablando, la que se le podría aproximar en todo caso algún día sería en las políticas sociales, porque la Consejería de Políticas Sociales y el área de Derechos Sociales se llama ahora, porque educación y sanidad siempre están muy por encima. Cabildos y ayuntamientos le tienen que rendir cuentas al Gobierno de Canarias de lo que hacen con ese dinero. ¿Hay un control por parte de la Administración autonómica? En los recursos del REF no. En los recursos del REF se distribuye y es igual que cuando el Estado nos da a nosotros financiación de las comunidades autónomas. Nos da el dinero y nosotros lo empleamos como consideremos conveniente, ¿no? En el caso de las competencias transferidas y delegadas, tampoco. Pero en el caso del FEDECAN, por ejemplo, sí, tienen que rendirnos cuentas de las anualidades respectivas que se ejecutan. Y en el Fondo Canario de Financiación Municipal también hay un cierto control, no lo ejerce la Consejería de Hacienda, sino la Consejería de Administraciones Públicas, y tienen que cumplir con una serie de ratios fundamentalmente de indicadores de saneamiento, ¿no? Pero bueno, en general los ayuntamientos suelen cumplir estos indicadores y no somos excesivamente rigurosos. Viceconsejero, la Audiencia de Cuentas propone multar a los alcaldes que no presenten en tiempo y forma sus cuentas municipales. ¿Qué le parece? Bueno, yo creo que hay que ayudar a los ayuntamientos a que cumplan con sus deberes, ¿no? De ello hay una penalización en el Fondo Canario de Financiación Municipal que se ejerce de oficio, digamos, porque la ley de financiación municipal, que es una ley que viene del 99, lo establece así, ¿no? Establece que si tú no cumples los indicadores de saneamiento se te penaliza. Pero bueno, yo creo que en general con los ayuntamientos lo que hay que tener es una actitud de ayuda, porque a menudo los ayuntamientos pequeños son difíciles de gestionar, tienen poco personal y a veces pues sus propias debilidades hacen que incumplan. No creo que ninguno incumpla queriendo, ¿no? Sino porque no pueden. Pedro Pacheco, presidente de la Audiencia de Cuentas, ¿cuál es su función? Somos asesores del Parlamento, a esos efectos. El Parlamento tiene el delegado, el control político del sector público de la comunidad autónoma y bueno, ese control implica una serie de conocimientos muy específicos que los diputados de alguna manera no están especializados en este área, sino más bien en el área política. Entonces lo que hace la audiencia es el asesoramiento económico, financiero y contable de las cuentas y de la actividad pública. ¿Cómo se elige el cargo de la presidencia de la Audiencia de Cuentas? Somos cinco consejeros, de los cuales uno de ellos se nombra como presidente. El origen es una designación, una propuesta de los diferentes partidos del Parlamento de Canarias y el Pleno es el que elige los miembros de la Audiencia de Cuentas. ¿Y a qué entes o a qué instituciones fiscalizan? Pues la comunidad autónoma, todos los ayuntamientos y en la comunidad autónoma no solo los organismos principales, sino todas las sociedades, todos los organismos autónomos que tienen, todas las fundaciones que tengan, mancomunidades y demás. Así deben ser del orden de unos 368 organismos. La Audiencia de Cuentas es externa, es independiente, pero ¿cómo se financia? ¿Con cuánto dinero se financia anualmente? Dependemos económicamente, o sea, el Parlamento de Canarias nos puede colocar un presupuesto, nos puede colocar otro. El Parlamento suele ser comprensivo, todos indudablemente queremos más y podríamos hacer muchas más cosas, pero también la situación es la que hay. Entonces, realmente esa es la única dependencia. Entonces, estamos del orden de 5.400.000 euros, unos 2 euros y pico por cada canario. Fue usted uno de los que ha propuesto multar a los alcaldes que no presenten sus cuentas en tiempo y forma.
¿Realmente pasa eso? ¿Cuál es la situación ahora mismo con las cuentas municipales? Comentarte antes un tema, que es un tema también importante. La regla de estabilidad que se aplicó hasta 2020 implicó que, bueno, eran unas reglas muy severas y que penalizaban de una manera indirecta el superávit, porque obligaban a eliminar la deuda. De hecho, yo creo que actualmente el nivel de deuda de los ayuntamientos canarios se ha reducido perfectamente de un 98 a un 99%, o sea, es ahora mismo casi de deuda inexistente. Y a la vez esos superávit no se podían usar. La ventaja de eso es que ahora mismo, en un periodo de pandemia, había dinero en la caja suficiente. Volviendo a tu pregunta, que en caso de que no haya una rendición de cuentas en el plazo, que solemos esperar mucho tiempo y ser bastante largo, damos un requerimiento, damos un segundo requerimiento y si no cumplen, retenemos el 2% de los pagos que pudieran tener en la comunidad autónoma. El Tribunal de Cuentas tiene multas coercitivas a aquellos que no presentan y en general todos los órganos de control como nosotros están introduciendo medidas en ese sentido. El próximo 15 de octubre es la rendición de la cuenta del año anterior, de 2020. Pero al final del año, que es cuando nosotros de alguna manera cerramos para el informe, estamos en el 95%. Lo que queda sistemáticamente son las mancomunidades de los ayuntamientos. Hay montones de mancomunidades que no tienen un funcionamiento y nadie se ha preocupado de cerrarlas. Son 11 mancomunidades, 6 sistemáticamente no aparecen nunca y llevan años sin aparecer. La ley de estabilidad presupuestaria, como decimos, está suspendida. ¿Eso significa que no hay ahora mismo municipios en Canarias que estén al borde de ese precipicio para que Hacienda esté encima de ellos? O si se pudiera dar el caso, el Gobierno de Canarias. Un efecto que está previsto incluso en la ley, es decir, oye, vamos a provocar el ahorro en la época de vacas gordas para que cuando venga la época de vacas flacas podamos tener una respuesta. Y bueno, eso ha pasado, eso que era... yo he tenido comparecencias en el Parlamento donde el debate principal era el que les dejaran gastar el superávit. ¿Entiendes? Eso cuando viene la pandemia, pues bueno, es algo obvio que si tienes un dinero es absurdo estar esperando cuando tienes gente con dificultades. Hablemos del personal de la Audiencia de Cuentas. ¿Cuánto personal trabaja en este órgano y si es suficiente, presidente? Nosotros tenemos 55 personas, de las cuales pues 40 son personal técnico. Yo creo que ahora mismo hay un giro de la fiscalización. Se abren muchísimos campos nuevos. O sea, ¿cómo vas a fiscalizar los objetivos de desarrollo sostenible? Residuos, hay montones de cosas que nosotros hemos estado fiscalizando, cambio climático, montones de materias en las cuales un señor que es economista, que lleva X años en esta casa, pues no va a tener el conocimiento suficiente o tenemos que acudir a empresas externas, pues bueno, muy posiblemente haya que ir incorporando ese tipo de perfiles. ¿Qué instituciones hay con ese nivel, con ese alto grado de transparencia o cómo es esa transparencia en las instituciones en línea general? Lo importante ahí es la evolución. La comunidad autónoma ha estado relativamente siempre, que yo recuerde, bastante alta, pero tanto los cabildos como los ayuntamientos empezaron con un 3 y pico, o sea, mantuvieron el suspenso. Ahora mismo los cabildos ya están, la comunidad autónoma está muy bien, en casi 100%, los cabildos están en 8,5 me parece que están, los ayuntamientos están en 6 todavía, o sea, les cuesta más, pero claro, la amalgama de ayuntamientos y las diferentes capacidades y la importancia que uno le quiera dar, indudablemente es diferente. Pero hay un aspecto también que es inherente, que va conexo a la transparencia. La transparencia hoy en día es un concepto tecnológico de poner en la web una serie de información, pero hay una cosa que se llama el acceso a la información. Y ahí es donde se sigue siendo la asignatura pendiente. Hay montones de peticiones de acceso de información que se les da la callada por respuesta, o sea, silencio administrativo. En 2019 alertó del insuficiente control que hay con respecto a las contrataciones que se producen en sociedades y empresas dependientes del Gobierno de Canarias. ¿Sigue siendo así en la actualidad? Siguen apareciendo contrataciones donde no se respeta el principio de igualdad, mérito y capacidad. ¿Que son un coladero de designaciones a dedo? Hay acuerdos de que cualquier tipo de selección deba hacerse, sobre todo de los gerentes o de los directivos contratados por esas sociedades, de que sean por un concurso público. Unos la cumplen, otros no la cumplen. No creo que sea tan grande como para calificarla de coladero, porque se ha mejorado muchísimo. Antes no había control. ¿Cree que falta personal, digamos, en el campo de batalla y sobra en otras áreas de gestión?
Eso es un mantra de la administración pública. Yo toda la vida he oído que falta personal, pero después a la hora de cuando uno piensa que determinada unidad tiene sobra de personal, yo nunca he visto a nadie soltar personal si no lo obligan. Hay muy pocas comunidades autónomas, básicamente vascos y catalanes, que funcionan en esos aspectos. Me gusta a mí personalmente más la de los vascos porque la veo muy efectiva, pero en el resto de las comunidades no hay realmente una evaluación de políticas públicas. Ahora mismo estamos viviendo el tema de los interinos, que es una gente que entra con unas determinadas condiciones y, bueno, por inacción en parte de la administración, por conveniencia, por presión, por lo que fuera, se llega a situaciones completamente indeseadas. Esas situaciones, por mis canas, yo las he visto cíclicas. En su día fueron contratados administrativos, después pasaron a contratados laborales, después pasan interinos y posiblemente dentro de 10 años veremos otra figura que se ha creado nueva y se volverá a crecer la bola. A la Audiencia de Cuentas que preside le achacaron la contratación como jefa del área de corrupción a su cuñada, a María José Barona. ¿Puede explicar esa contratación, presidente? No es una contratación, o sea, ni es una contratación ni es el nombramiento de un personal de libre designación eventual. Es un puesto que está de funcionario, que está en la RPT. Es un área nueva en la casa y que no había sido acometida antes. Y lo que se hizo fue estaba en la RPT como han entrado los jefes de área del resto de las áreas. Es un puesto de libre designación, pero a través de un procedimiento de la ley de función pública. Yo tengo 2 eventuales que los designo yo con nombre y apellidos en una resolución, que es mi secretaria y la encargada de prensa. Esto es un procedimiento en el cual se puede presentar. De hecho, creo que hubo 17 personas que se presentaron, se produjo un sistema de selección y yo, desde el momento que tengo conocimiento de que se presenta esta persona, presento un escrito de abstención. O sea, estoy obligado por eso a abstenerme. El Pleno recoge la competencia, le encarga al secretario general de la Casa, le encarga una valoración que se la eleva al Pleno otra vez y el Pleno, por unanimidad, le adjudica la plaza a esta persona. Esta persona, por otra parte, tiene todo el derecho a presentarse, es un funcionario que además tiene 2 oposiciones, ha sido funcionaria de la Agencia Tributaria Nacional, es funcionaria de la Agencia Tributaria Canaria, tiene un currículum y una experiencia aplastante y al revés, lo irregular hubiera sido haberla excluido. La multinacional Indra creó un programa informático que acabó a su vez dejando un agujero de alrededor de 10 millones de euros en la Agencia Tributaria Canaria. El informe de la Audiencia de Cuentas dice que ese programa informático hizo que se dejara de recaudar y además se tuvo que gastar 4 millones de euros en solventar los problemas de un programa informático que costó 3 millones de euros. Cuando al presidente le llega un informe como este, se echa las manos a la cabeza, descuelga el teléfono, son ese tipo de situaciones que dices, ¿cómo se pueden producir? El tema viene del principio del año 2000. Al principio del año 2000 se cambia el sistema de contabilidad, se asume un programa informático desarrollado en la Generalitat de Cataluña, en tributos. Eso se va desarrollando y a la vez convive con unos programas informáticos que tenía la empresa que gestiona la recaudación ejecutiva, es una empresa pública, Grecasa se llama, y ahí se empiezan a producir una serie de desconexiones o de incoherencias por falta de compatibilidad. O sea, es un programa que de alguna manera no fue cogido en su totalidad o no fue desarrollado en su totalidad al ser una adaptación. Todos esos programas, cuando se cogen, se parte de que llegas aquí, lo instalas y funciona, y después lo instalas y no funciona. O sea, hay que hacerle muchísimos cambios y a la vez en los aplicativos, cuanto más cambios le haces, más complicado se hace. No digo que sea una cosa usual, pero estamos hablando, si no recuerdo mal, una de las deficiencias que se puso en ese informe, se habló de deficiencias o de insuficiencia de personal informático en las direcciones de tributos, que ha llegado a tener desde 3 a 1 a lo largo de ese proceso. Y si lo comparamos, que no son cifras comparables en absoluto, pero vamos, la Dirección de Informática Tributaria de la Agencia Tributaria son 1.150 personas. O sea, ahí hay una debilidad de medios que de alguna manera ha propiciado. De hecho, una de las conclusiones del informe era falta de pruebas. O sea, si uno al hacer el programa
hubiera aprobado debidamente el programa, te hubieras dado cuenta de que había incoherencias. Y bueno, y en informes posteriores de la cuenta se ha ido viendo que ese problema se ha ido subsanando. Bajo el epígrafe de emergencia sanitaria producida por la COVID-19, ¿ha aumentado el despilfarro o ha aumentado ese gasto desmedido? El Servicio Canario de Salud, por ejemplo, ha publicado en su web que el 25% del gasto tramitado por emergencia en el año 2020 se lo llevó una empresa, ACJ, se llevó 72 contratos de este Servicio Canario de Salud por valor de 14 millones de euros. ¿Tiene una justificación? Puede tenerla. Ninguna cosa de esas, o sea, eso hay que vivirlo y estar allí gestionando. Me estoy poniendo en el lugar del gestor, porque además fue una cosa que yo dije cuando en mi toma de posesión, diciendo que no todo el mundo que estaba al otro lado de la barrera era un golfo, sino que había gente que trabajaba muchísimo y que hacía todas las cosas lo mejor posible. El problema es que en la situación vivida estamos en un caso donde uno contrataba hoy, tenía que pagar poco menos que sin recibir la mercancía, cosa que es completamente, lo admite en la contratación de emergencia, pero es un absurdo, y más cuando las cosas vienen de China. O sea, que había gente que desplazó gente a China para comprobar los envíos. O sea, y a precio de oro, además. Se ha dado todo tipo de casuísticas. Nosotros todavía no hemos entrado, o sea, de entrada, porque yo creo que esas cosas hay que dejarlas un poco remansar. Nosotros incluimos en el programa de actuaciones de 2021 un programa de fiscalización de la contratación de emergencia ocasionada por el COVID. Está en su fase inicial y está en manos de técnicos. Yo todavía no tengo la más mínima información. Precisamente, ¿qué recomendaciones pueden dar desde la audiencia de cuentas para que no se produzcan irregularidades cuando se dé un caso de emergencia? Hay gente contratando, porque estamos hablando del tema sanitario, pero es que los contratos de emergencia se dieron, uno leía el boletín en aquellos momentos o la plataforma de contratación del sector público, y bueno, sedes electrónicas se contrataron, una cosa que es obligada desde el año 2007, se contrataron miles de sedes electrónicas en España. O sea, gente que, por así decir, no había cumplido la obligación y que ahora mismo, como cerraba la puerta del ayuntamiento, de la entidad, se veía obligado a hacer. Y bueno, y después cosas de las más diversas. O sea, ¿alguna que le haya llamado la atención? Pues aires acondicionados, habilitación de espacios, o sea, cosas que dices tú, oye, tengo que... Sí, pero que... Normales. Que uno las pone y tiene que preguntarse, decir, oye, ¿esto es verdad? O si uno se pone rígido, decir, oye, si algo que tenías de 2007 me lo cuelas ahora por emergencia. Lo que hay que intentar es, si alguien se ha llevado dinero, pues trancarlo y que lo pague. O sea, ese realmente es el objetivo. En lo demás nos vamos a encontrar situaciones kafkianas de todo tipo, pero que se las veía el gestor día a día. Y que él tenía que decidir si conseguía mascarillas o no conseguía mascarillas, o que era un señor que le habían levantado ya 4 envíos de mascarillas que se los había llevado, porque recordemos que el avión paraba a coger gasolina en Turquía y se quedaba Turquía con los respiradores. Pues esos respiradores muy posiblemente estaban pagados. Si nos vamos a buscar contrataciones de emergencia, la experiencia en contrataciones de emergencia era muy poca. Eso es una situación difícilmente homologable con algo. ¿Qué es? Pues bueno, si el suministro indudablemente es una de las cuestiones, pues bueno, habrá que establecer una serie de suministros mínimos que nos permitan de alguna manera un nivel de respuesta por lo menos inmediato mayor, y por otra parte tener manuales. O sea, la gente no sabía cómo se contrataba de emergencia. ¿Se han encontrado casos de irregularidad flagrante que le hayan obligado a ir a la Fiscalía? Yo no he oído ninguna remisión a la Fiscalía. Sí tenemos tanto envíos por parte nuestra como por peticiones por parte de ellos. Nosotros la totalidad de las fiscalizaciones se remiten al Tribunal de Cuentas y a la Fiscalía del Tribunal de Cuentas. El problema es que muchas veces de entrar a probar el dolo es muy difícil, y de hecho la mayor parte de esos expedientes no llegan a buen puerto. Desde su posición, ¿cree que la ciudadanía puede confiar en el buen uso que se le está dando al dinero público por parte de las administraciones, por parte de la gestión que hacen los políticos? Yo creo que se puede definir que hay una buena gestión. Otra cosa es la elección de la política, ¿vale? O sea, qué decisión de ejecución adopta una corporación, adopta un ayuntamiento, adopta un gobierno. En teoría se debía de evaluar previamente a cualquier tipo de decisión, pero bueno, en España no somos para planificar, no somos
no nos gusta, somos más bien nos tildan de improvisar y que lo hacemos mejor que planificar, pero cualquier tipo de decisión de ese debería ser previamente examinada, planificada, en base a unas necesidades, ver cómo va la ejecución, sobre todo en procesos muy largos, y después finalmente decir, oye, esta política ha servido para lo que yo quería. O sea, y te pongo en colación, pues bueno, a veces esos polideportivos o esos auditorios que aparecen en pueblos pseudofantasmas o cosas así, o sea, son ejemplos de una mala decisión. O sea, el señor fue capaz de, bien por afinidad política, bien por la situación que fuera, el alcalde de turno fue capaz de conseguir una financiación y acaba con que hace una cosa que ni va a poder mantener, ni va a poder realmente dar el servicio porque no tiene suficiente materia para meterlo. Pedro Pacheco, presidente de la Audiencia de Cuentas, algo que considera que la ciudadanía debe saber. Hombre, yo creo que más que nada es confianza. Yo creo que ahora mismo la Audiencia de Cuentas es dentro del entramado institucional de la Comunidad Autónoma, es una institución de la máxima importancia que ha dado solidez a lo que es todo el proceso de fiscalización, que ha dado transparencia y sobre todo que ha aportado mejoras. Sí es real que nosotros no hemos sabido llegar a la población, es un idioma complicado y es difícil marcarlo, pero yo creo que ese es un esfuerzo que tenemos que hacer a corto plazo ya, de intentar, vía esa rendición de cuentas que tenemos como responsables públicos, de alguna manera trasladar que ese feeling, por así decir, que yo traslado, que sea capaz de verlo el ciudadano y que le aumente la confianza en la ejecución que realizan las administraciones. En este ejercicio sí se tienen que recuperar la totalidad de los fondos, los 160 millones. ¿Qué es lo que pasa con el FDCAN en este ejercicio? Inicialmente tenían que llegar a Cabildo 160 millones de euros, pero se han presupuestado 80. Nosotros no le debemos dinero a los cabildos. Los cabildos tienen que justificarnos 160 millones, excepto un cabildo. Algunos opinan que hay más controles que antes. Digo, sí, pero es que ahora hay un informe de intervención general del año 2017 que me dice una serie de cosas que a mí yo tengo que responder, incluso jurídicamente. Entonces, cuando tú me justificas 2019, discutimos. Uno de los asuntos de lo que habla la ciudadanía es del sueldo de alcaldes y de alcaldesas. Hay rangos que no se pueden superar. ¿Cree que es lícito, lógico, que haya quien cobre incluso más que un presidente del gobierno?